Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Hablando se entiende la mente, vuestro podcast de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar del poder de la música. Vamos a hablar de emociones y psicología de la música. Y para ello nos acompaña alguien que conoce muy bien qué conexiones se producen en nuestro cerebro cuando escuchamos música. Hoy contamos con la sabiduría de Rafael Vargas. Él es musicoterapeuta, neurocientífico y pianista, además de codirector del máster en neuromúsica de NUS Agency. Don Rafael, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas mañanas a los que nos oigan o buenas noches. Exacto, esto depende en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora se puede escuchar el podcast, por lo cual buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con el tema, Rafael. Con la pregunta básica, ¿cómo afecta la música a nuestras emociones? Bueno, la música es algo que se empezó a estudiar a nivel científico a partir de los años 70 a 80, cuando empezaron a hacerse las primeras neuroimágenes, ¿no? Porque hasta ahora la música, hasta esa época la música sí se había usado a nivel terapéutico, ya Galiano en la época de los romanos la usaba y tenemos textos en Egipto que también había doctores y médicos que la usaban, sobre todo para calmar los dolores a nivel anestésico cuando tenían que hacer una intervención. Imaginaos, en aquella época no había ningún tipo de anestesia, tenían que usar un montón de otras terapias, ¿no? Drogas con plantas y usaban música. Tenemos también lo que hizo David cuando empezó a hacer musicoterapia al rey que tenía dolores tremendos de la cabeza. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que los científicos empezaron a ver que el cerebro de un músico era algo diferente al cerebro de un no músico. Las áreas de la música ya estaban más o menos eh, exploradas, pero no sabían las conexiones que habían. Y ahora sabemos que la parte frontal, el neocórtex, los músicos la tienen más desarrollado. Y lo que es muy interesante, en los últimos, sobre todo en un estudio del 2024, que el cerebro del músico está conectado de una manera como si fuera un conglomerado, es decir, no está dividido por secciones, es decir, es todo un mismo constructo, ¿no? Es decir, al usar en música todas las partes del cerebro involucradas, las partes motoras, las partes límbicas, las partes auditivas, las partes emocionales, es decir, todo, el músico la está usando en ese momento. Entonces, como usamos todas las partes del cerebro cuando hacemos música, sobre todo cuando interpretamos música, porque hay una diferencia entre escuchar y interpretar, ¿vale? También hay una diferencia en si un músico escucha música e interpreta música, que si un no músico escucha música. Esto ya me harás la pregunta. Entonces, claro, sabemos hoy en día que la música afecta a todas las partes del cerebro y que cuando una persona interpreta música, sus correlatos neuronales se están, de alguna manera, todos ellos interrelacionando entre sí. Claro, hoy por hoy no se encuentra una actividad que pueda desarrollar toda esta complejidad en el cerebro. Por eso la música es tan importante. Pero aparte de esto, la música genera a través de las emociones, porque nosotros cuando vemos, voy a intentar hacerlo de una manera sencilla, ¿vale? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos un árbol, podemos visualizar un árbol y tenemos la imagen de un árbol. Si nosotros escuchamos una música, no podemos decir qué tipo de música es, solo lo que nos afecta, pero no podemos describirla y la describimos de una manera subjetiva, porque una persona le puede gustar o no le puede gustar, según qué tipo de música, según su historia musical, según cómo haya vivido la música en su infancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como todo es subjetivo, la música entra directamente desde la parte emocional y luego va a la parte de la razón.
Ujú. Nosotros cuando vemos un árbol, lo primero es que vemos el árbol. Nos puede emocionar, pero ya enseguida nuestra mente ya está relacionando la palabra y el concepto. En música no. En música va al revés. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar esto, la parte emocional genera una serie de moléculas que crean bienestar en la salud de las personas. Podemos aumentar la dopamina, podemos aumentar la serotonina, podemos aumentar la oxitocina. Entonces, todo este tipo de moléculas que, de alguna manera, a nivel endocrino se generan o a nivel sináptico, depende, porque pueden ser neurotransmisores, hormonas, eh, tiene incidencia en la salud mental y fisiológica de la persona. De hecho, ahora la psiconeuroinmunoendocrinología lo está investigando. Es decir, cómo la mente y las emociones pueden afectar a la salud, a la parte inmune de la persona y a la parte endocrina. Vale, Rafael, te voy a ir haciendo preguntas porque si no me vas a responder las 15 en una. Así que vamos a ir compartimentando un poco para ordenar ideas, ¿de acuerdo? Porque realmente me lo estás hilando todo, pero vamos a hacer el traje por partes. Mm, ¿Hay algo que impacte en nuestro cerebro en la misma proporción que lo hace la música? Que se sepa ahora, no. Podemos tener similitudes, pues una persona puede estar en estados de euforia, donde hay algo, donde la dopamina se está generando, pues bueno, cuando hacemos el amor, cuando una mamá tiene el nacimiento de un niño, cuando en un momento dado has tenido algo importante que te impacte en tu vida. De la misma manera, también tenemos impactos en nuestra vida emocional que nos crean otras hormonas que no son tan divertidas, como el cortisol, ¿no? Entonces, la música lo que hace puede compensar eh, el- la producción de cortisol, creando una actitud de bienestar, entonces haces que baje el cortisol y suban otro tipo de hormonas que son, digamos, estabilizan más y ayudan más al sistema inmune endocrino. ¿Y la base de ese efecto son nuestras experiencias vividas? A ver, hay una cosa interesante en esto. La música es una cosa subjetiva. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estudiar el cerebro de una persona, cómo afecta la música, pero sabemos hoy en día que no hay dos cerebros iguales. Y también sabemos que la música depende de las personas, tiene una vivencia y una manera de tener un feedback con ella diferente. Hay personas que escuchando heavy metal se relajan, ¿vale? Mm. Y yo no les voy a decir que lo que están haciendo es erróneo. Si tú haces una sesión de musicoterapia a una persona que es esquizofrénica o psicótica o una persona autista, el tipo de música que van a generar es una música que nosotros podríamos clasificar como una música disonante, como una música poco agradable, pero para ellos no lo es. Entonces, Mm. yo voy a criticar a esas personas que en ese momento están haciendo eso, se lo están pasando bien y están generando todo esto que hemos hablado antes, haciendo algo que desde un punto de vista musical, ¿no? Que yo como vengo desde la música y luego he venido todo, es decir, tengo una visión diferente, ¿no? Mi primera visión fue artística. Entonces, claro, desde el punto de vista artístico ves que hay cosas, no, esto tal, esto que, bueno, yo he ido rompiendo moldes y luego me he dado cuenta de que la música se adapta a la situación y a las y a digamos a la psique de la persona. Sí, sí, es algo muy subjetivo. Hay artículos, bastantes, sobre cómo afecta la música a nuestro cerebro y podemos leer titulares como este. La música afecta al cerebro igual que el sexo y las drogas. ¿Es exagerado o se podría ajustar a la Mm, realidad? A ver, ¿qué es afectar al cerebro? Afectar al cerebro quiere decir que creamos moléculas como y hormonas y neurotransmisores, sí. Pero el sexo y las drogas no crea una mejora en la memoria a corto plazo, en la memoria a largo plazo, en la atención, en las funciones ejecutivas, la música sí.
el estudio de la música mejora todas las habilidades cognitivas de una persona. Haciendo sexo no creo que lo hagamos, aunque es algo muy bonito, ¿eh? Bueno, imagino que relacionan estos Hay conceptos gente que con el tiene placer. imaginación, hay gente que tiene imaginación. Así que, Bueno, de hecho la canción Sex and Drugs and Rock and Roll lo relacionan todo con el placer y lo ponen todo al mismo nivel. lo que sí se ha hecho, y se ha hecho en investigaciones, hay un psiquiatra, que nunca me acuerdo el nombre, alemán, que empezó a trabajar con personas que tenían adicciones a drogas. Y empezó a sustituir las adicciones a drogas por sesiones de música, consiguiendo que sus pacientes dejaran las drogas y que esos estados eufóricos que producían las drogas, porque sabemos que las drogas producen claro, las personas se enganchan porque tienen superdopamina, bueno, todo esto, este estado, pues tienen necesidad, entonces su cuerpo lo necesita, ¿no? Vale, pues la música puede crear eso. Por lo tanto, esas personas, en ese momento, ese psiquiatra, como tratamiento, sustituyó la música por las drogas de estas Las dos. personas. Sí, sí, sí. Y eso sí se puede hacer. La música puede Pero perdona, modificar. no se puede hacer en un día. Es decir, No. es decir, hay una cosa importante. Yo, si me duele la cabeza, me tomo una pastilla y en 2 horas me pasa el dolor. La música no funciona así. Una sesión de música te puede durar 10 minutos. Luego hay que hacer otra. Luego hay que hacer otra. Es una cosa que hay que repetir. ¿Vale? Es decir, esto que hacen muchas personas de vamos a hacer una sesión de musicoterapia una vez a la semana. Está muy bien, pero eso no es terapéutico. Lo habría que hacer una vez al día, como mínimo, Ajá. para crear eso. Entonces el cuerpo luego crea eso. Es decir, cuando tú creas los correlatos neuronales y el cerebro puede enviar esa información para crear esos neurotransmisores, esas hormonas, digamos, ya tiene la programación para poder hacerlo. ¿Vale? Una persona tiene una ansiedad, tiene una programación que genera ansiedad. Tenemos que quitar esa programación para que deje de tener ansiedad. Ujú. Pues en la música, digamos, cuando tenemos un tratamiento musical, tenemos que crear esa programación y eso no se hace en un día, ni en 2 días, ni en 3 días. Por eso, a veces, las sesiones que hacemos terapéuticas con música no son concluyentes porque no hay un seguimiento. Se hace un día y en un día puedes tener pues el input de la media hora o la hora que dure eso, pero al día siguiente esa persona continuará con lo mismo o a cabo de 3 horas. Para que eso no pase, tenemos que crear una serie de sesiones continuadas en el tiempo para desprogramar a esa persona y programarla para lo otro. Crear un nuevo hábito. Sabemos que la música puede modificar estados de ánimo, puede modificar comportamientos también. Bueno, no sé lo que podríamos pensar que es un comportamiento. ¿Podrías ponerme un ejemplo? Em, pues una persona que tenga un hábito adquirido pues que no sea del todo, que pueda llegar a ser perjudicial o una serie de reacciones en según qué situaciones, Sí, por pues a lo ejemplo, mejor que la música sí. pues pueda calmar, sosegar, no sé, me lo invento, ¿eh? No, no, Así a bote esto pronto. es una charla. Podríamos pensar que un comportamiento podría ser una persona que tenga un tipo de neurosis, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Que tenga unas manías o tenga una manera de pensar, una manera de reaccionar a según qué situaciones. Ujú. Bien, la música puede ayudar a esa persona a calmar eso, pero también tiene que haber un tratamiento psicológico detrás, Ya. porque tenemos que hacer que esa persona desprograme esos programas, usamos la música, pero también usamos la parte psicológica para poder hacer que esa persona pueda reeducar. A mí la palabra reeducar no me gusta, me gusta más programar y desprogramar, porque educar
la palabra educar depende de qué sitios puede tener un contexto un poco peyorativo, ¿no? Y la educación que nosotros tenemos en según qué cosas, en según qué culturas, varía. Por lo tanto, no hay una sola educación. Pero sí hay programas. Por ejemplo, una neurosis, una depresión, problemas ansiolíticos. Bueno, la música ayuda mucho en esto y puede ayudar a bajar todo esto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tenemos que usar una especie de terapia que continúa en el tiempo, donde esté mezclada la parte psicológica de ayuda a la persona con la parte musicoterapia. Las dos van juntas, porque si no contextualizamos a la persona no va a entender cómo desprogramarse. Ujú. Si yo te doy una herramienta, pero te tengo que explicar cómo funciona esa Claro. herramienta. Porque si te doy la herramienta y no sabes cómo funciona, ¿de qué te va a servir la herramienta? Con lo cual la musicoterapia puede ser muy efectiva para mejorar estados de salud y con este comentario uno la pregunta de si puede ayudar a reducir la medicación en algunos casos. Sí, esto hay muchos estudios. De hecho, hay ya aquí en Barcelona se está trabajando en hospitales como San Juan de Dios, se está en hospitales de salud como con personas con problemas mentales y ya la musicoterapia está incluida para que cuando hay sesión de musicoterapia los psiquiatras ya saben que tienen que bajar la medicación de los enfermos. Ujú. Interesante. No de todos, Y depende, que cada no, persona no, es habrá diferente, ¿eh? casos y casos, pero desde luego es un gran avance. Todo lo que sea reducir química en el Y cuerpo, por pues. ejemplo en San Juan de Dios, la fundación, que no me acuerdo, la fundación Rasó, que está haciendo ahí un trabajo sobre niños con cáncer. Y los musicoterapeutas están trabajando aquí. Uno de ellos lo tenemos en el máster, que es Raúl. Eh, Ahí él está trabajando y ellos ven cómo le bajan las frecuencias cardíacas, cómo incluso les hacen intervención de musicoterapia cuando están haciendo algún tipo de los tratamientos de quimioterapia, cosas así, que a veces son dolorosos, a veces bueno, pues los lleva mucho mejor. Ujú. Por lo tanto, la música, digamos, que tiene un efecto analgésico importante en el cuerpo. Y vamos con otro efecto de la música en los recuerdos. ¿Hay alguna manera Sí. de que podamos entender, los que no nos dedicamos a la ciencia, entender cómo evocan esos recuerdos, la relación tan íntima entre un trocito de una canción, de una pieza musical que ya nos haga viajar, transportarnos a un momento vivido? La memoria musical es lo último que perdemos en nuestra vida. Por lo tanto, a partir de ahí, si la última memoria que perdemos es la memoria musical, a través de eso, hoy en día ya hay tratamientos para mejorar a las personas que tienen Alzheimer e intentar eh, hacer que esas personas puedan recuperar partes de su vida que en estos momentos no tienen. De hecho, esto se empezó a hacer en Estados Unidos. Hay un vídeo en YouTube maravilloso donde se ven varios enfermos sentados en sillas que están, voy a ponerme así, sin moverse, todo el día. Entonces esas personas vinieron unos científicos, médicos, musicoterapeutas, había de todo, les empezaron a poner música. Primero averiguaron qué tipo de música les gustaba, porque es la que fomenta nuestros recuerdos. Ujú. Nuestros recuerdos siempre están ligados a algo musical, ¿no? Es decir, podemos pensar, por ejemplo, el día que nos casamos, hay una música, ¡pum! Me acuerdo del día que nació mi hijo, me acuerdo del día que nos casamos, me acuerdo del día que tuve la primera novia, me acuerdo del día que me dieron el primer examen. Es decir, siempre hay una música que relaciona algo emocional con nosotros. Eso está en el recuerdo de la persona. Entonces, cuando se averigua qué tipos de recuerdos y qué relación había con la música, pues podemos ver, por ejemplo, que los sonidos, las músicas,
tienen algo que ver con parte de nuestra vida, con cosas importantes, con hitos importantes. Si nos casamos, si tenemos hijos, siempre hay una música que relaciona algo de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están en un estado de deterioramiento mental grave, como puede ser un Alzheimer, eh, cuando usamos esas músicas que le recuerdan esas cosas, eh, es como si despertaran. Yo cuando hablo de esto me recuerdo de mi madre murió de Alzheimer y yo estuve trabajando con ella durante 2 meses. Le habían dado, ya que estaba a punto de, bueno, estaba muy mal. Entonces yo iba 1 hora cada día a hacer una sesión de musicoterapia. Entonces le ponía la música y podíamos hablar. Iba recuperando. Entonces me iban diciendo en la residencia que estaba, porque no podía estar en casa porque tenía que tener muchos cuidados, que estaba recuperando el habla, estaba sintiéndose mucho mejor, empezaba a comer porque no quería comer. Toda la parte esta empezó a trabajar. También se lo hice cuando estuvo ingresada en el hospital. Hablé con la doctora. Me dijo la doctora, su madre tiene pues 2 semanas. Y digo, bueno, ¿me deja usted ponerle música? Porque estaba en estado como de en coma. No estaba en coma, pero un estado así parecido. Y entonces yo a través de la música le ponía música, venía y ya sabía yo las músicas que le gustaba y empezó ella a despertar. Empezó ella a encontrarse otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó el tratamiento, porque vino todo lo que vino y ya no pude acceder a la residencia, pues volvió otra vez. Por eso te digo que las cosas, esto funciona, pero funciona si hay un seguimiento y si es algo en el tiempo que se pueda hacer, Ujú. porque si no, no es. Claro, el medicamento va más rápido. Esto va más lento, pero a la larga es mejor. Bueno, ya lo dice la palabra, musicoterapia no es una pastilla ni un jarabe, es pues una terapia que tiene una continuidad en el tiempo. Vamos a hablar ahora de la inteligencia emocional. ¿La música está relacionada con la inteligencia emocional? A mí cuando me hablan de inteligencia emocional, hago siempre una broma. ¿Las emociones son inteligentes? Interpretar las emociones o saber cómo gestionarlas puede ser inteligente. Sí, pero en sí no son inteligentes. Las emociones son estados en los que las personas reaccionamos de una manera a cosas. Es decir, si estamos conduciendo el coche y en ese momento estamos nerviosos y viene un señor y nos insulta, pues podemos reaccionar de la misma manera. No hay que hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo que haya que hacerlo. Pero podemos reaccionar de la misma manera. O vemos una injusticia de alguien, podemos reaccionar descontrolándonos o sentirnos atacados. Quizá eso es control emocional. Inteligencia emocional tal vez es poder entender las emociones de alguien con empatía, bueno, con una serie de herramientas que puedas tener, ¿no? Lo que tú comentas es el autocontrol, ¿no? El control de las Sí, emociones. El me enfadaría, pero no voy a hacerlo, por ¿no? eso yo cuando hablo de inteligencia emocional, yo entendería más la gestión de las emociones, cómo gestionamos las emociones. Y si la música puede ayudar a gestionar las Ujú. emociones, sí, Sí, puede. puede. De hecho, lo que hemos hablado antes, si creamos estados, mira, por ejemplo, hay personas que hacen meditación. La meditación es fantástica. Yo recomiendo a todo el mundo. Yo hago. Em, pero si a esa meditación le pones, por ejemplo, sonidos binaurales, puedes estar en estado teta o en estado alfa mucho más rápido que estando intentando hacer la meditación durante media hora. A lo mejor a los 4 o 5 minutos ya estás, porque el cerebro ya conecta todo eso. Y eso es algo impresionante, ¿no? Que la música puede llegar a llegar a estos estados de conciencia donde se producen todas em,
los procesos curativos de las personas, que es lo que se está investigando. Por ejemplo, hay un señor que se llama Joe Dispenza que habla de esto, que es médico, es doctor en medicina y explica cómo poder, a través de esos estados alterados de conciencia, poder crear estados de sanación o de curación. No de todo, pero de algunas cosas. Y eso se está investigando. Y la música hace que puedas llegar más rápido a estos estados. Vamos a hablar de algo que también se ha investigado mucho y se ha debatido mucho. Es algo que hemos hablado con Carlota Pagès, que también es profesora de este máster en neuromúsica, que es sobre el efecto de la música clásica, especialmente en bebés y niños. ¿Qué opinión tienes, Rafael, sobre el famoso efecto Mozart? A ver, el efecto Mozart para mí es más bien, el otro día en la clase que hice, hay una cosa que dicen hoy en día, la neurociencia dice que esta es la música más divertida y más alegre. Pues yo la pongo y a mí no me pone alegre. La dirá la neurociencia, pero para mí no. Entonces, el efecto Mozart va bien en todo. Es decir, ¿la música de Mozart es mejor que la música de Ravel? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Es decir, Mozart en su formato musical trabaja con armonías muy sencillas. Ravel trabaja con armónicos, con sobretonos. Y esas vibraciones, es lo que estábamos hablando antes, nos crean estados de conciencia. Hay una terapia que se hace en musicoterapia, se llama JIM. Y esto está súper investigado y hay muchos estudios sobre esto. La música que usan más es la música impresionista, porque es la que crea más estas notas que no escuchamos cuando las tocamos, sino que escuchan después esas resonancias. Y eso crea todos esos estados. Entonces, yo creo que la música tiene que ver con una frecuencia. El tipo de frecuencia que tú tengas que poner a una persona puede ayudarle a mejorar, a sincronizar, a hacer que sus latidos de corazón vayan mejor, que mejore la inteligencia. No lo sé hasta qué punto. Yo creo que lo que mejora la inteligencia es estudiar música. Y si la madre, por ejemplo, canta, si la madre hace ritmos, esto el bebé lo escucha incluso en la barriguita de la mamá también. Por lo tanto, yo diría que esto es más bien una cosa que nos venden para que la gente piense que si a su hijo le pone Mozart, su hijo va a ser más inteligente. Su hijo va a ser más inteligente si estudia música, seguramente. Ahí va mi siguiente cuestión. Estarás absolutamente de acuerdo que ayuda mucho al desarrollo del cerebro de un niño el aprender, ya no estar expuesto a música, sino aprender música, aprender a tocar un instrumento, a interpretar una partitura. La respuesta es un gran sí, ¿no? Claro, el tema de esto es que hay una crítica que yo me gustaría hacer a la enseñanza musical en general. No a todos los profesores, no a todas las instituciones. Es decir, la música está enfocada a la excelencia. Tú tienes que ser un gran músico, tienes que ser un gran intérprete. Pero, ¿cuántos de los que empiezan a estudiar música van a llegar a esto? ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? ¿Un 2%? ¿Y qué pasa con el resto de personas? Vamos a crear una mayoría de personas frustradas que no han conseguido llegar a la excelencia. Eso no es enseñar música. La música tiene que partir desde la parte artística, tiene que desarrollar la actitud artística de la persona, crear esas cosas. Y si la persona tiene, digamos, la habilidad de poder ser un gran músico, pues que lo sea. Pero el que no lo es, también tiene derecho a desarrollar todo eso. Y las formaciones musicales tenían que ir más al desarrollo de la persona, más que al desarrollo del músico. ¿Tú crees que la enseñanza musical va encaminada con ese objetivo de fabricar grandes músicos? ¿O es un acompañamiento más en la enseñanza, es un añadido más para que desarrollen más habilidades los niños? Por ejemplo, si tú te vas a un conservatorio. Bueno, un conservatorio sí. Yo hablo de escuelas Bueno, normales en las cuales la música tenga una parte
importante Lo que pasa es que en el plan de estudios. en las escuelas normales en España, en Finlandia no es así. En Finlandia los niños tocan en orquestas y tocan en la clase, llevan su instrumento y tienen horas de tocar dentro de la clase. Aquí esto no se hace. Aquí la formación musical que se hace en el colegio, por desgracia, es hacer 4 canciones, hacer 4 cosas, y no es culpa de los profesores, es culpa de que a la música no se le está dando una importancia que debería de tener. Por ejemplo, tenemos neurocientíficos como el doctor David Bueno, que lleva mucho tiempo diciendo que hasta los 6 años los niños tenían que estudiar solo 2 cosas: música y hacer y hacer un deporte, y nada más. Porque haciendo eso, luego su cerebro está preparado para asimilar cualquier tipo de aprendizaje que le venga después: matemático, físico, químico, historia, lo que sea. Aquí no se está dando importancia a lo que es estudiar música. Es decir, vivir la música, entender la música, disfrutar de la música, aprender música. Entonces, tenemos estas dos dicotomías: una escuela que no está dando una formación musical que debería ser por excelencia, y unos conservatorios o escuelas que lo que crean son personas con grandes habilidades, un 1%, y el resto de personas, pues que muchos de ellos tienen frustraciones por no llegar ahí. Ujú. Y ninguna de las dos está dando, estoy hablando a nivel en España, ¿eh? Porque en otros países quizás no sea así. Ajá. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero una curiosidad para acabar. ¿Existen músicas nocivas para nuestro cerebro? ¿O como todo es subjetivo? A ver, hoy en día sabemos que a través de ultrasonidos podemos destruir un tanque, podemos destruir una célula. Por lo tanto, el nivel de frecuencia que usemos en la música sí que puede hacer que nuestro cerebro tenga problemas. Por ejemplo, si tú pones la música a unos decibelios enormes, va a crear problemas en tu organismo. Eso está claro. El tipo de música, no. Es una cuestión del volumen de la música. Ajá. No del estilo. No, el estilo tiene que ver con tu vivencia de la música que has tenido durante toda tu vida. Ujú. Por ejemplo, supongamos que una persona, sus padres hacen flamenco. Pues él, cuando escucha a Camarón, o escucha a José Mercé, o escucha a Caracol, está escuchando una música que le hace vivir toda su infancia y le hace sentir todas esas cosas que le dan beneficio, que le hacen sentir de una manera como si estuviéramos flotando, ¿no? Cuando tenemos una dopamina muy alta, etc. Bien, ¿qué pasa si esa música se la ponemos a una persona que no le gusta nada el flamenco? Mm. ¿Vamos a decir que el flamenco es nocivo? Por supuesto que no. Claro. Entonces es una cosa subjetiva de la persona. Lo que sí podemos saber es el tipo de frecuencia que estamos usando para cuando hacemos música. Entonces, estos megaconciertos donde la gente va a unos volúmenes tan altos, eso es nocivo para la salud. Sí, sí, sí. Esos son datos objetivos y medibles. Bueno, Rafael, nos hemos quedado sin tiempo. Seguro que nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, agradecerte este ratito y esta masterclass porque es muy, muy curioso y seguro que aprendemos muchísimo con todo esto. Estamos aprendiendo. Lo que sabemos del cerebro es muy poco, y lo que sabemos de la música con el cerebro aún hay mucho que aprender. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer un estudio con todos los parámetros del cerebro que se usan cuando interpretamos música, no tendríamos un ordenador suficientemente grande para poder analizar todos los datos. Los datos que hacemos hoy en día, que se hacen sobre ciertas cosas. Pero hacer un mega estudio sobre todo lo que se está haciendo el cerebro, quizás cuando tengamos los ordenadores cuánticos, si es que vienen algún día,
podamos coger toda esa información y tener una visión más global, ¿no? Es decir, tenemos secciones y, bueno, lo que sí sé es que hoy en día los neurocientíficos cada día tienen más interés en saber qué pasa con la música en el cerebro, porque la música conecta cosas. Es decir, hablamos del cerebro, pero no hemos hablado, por ejemplo, de la parte espiritual y la parte de la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿La conciencia está en el cerebro o está en el campo cuántico? Y si está en el campo cuántico, ¿cómo incide la música en el campo cuántico? Hoy en día las investigaciones están por ahí. Eso es lo que se está intentando descifrar ahora, ¿no? Los neurocientíficos y los físicos, sobre todo, por ejemplo, tenemos un físico que es Roger Penrose, que es premio Nobel del 2020, él habla de la conciencia dentro del campo cuántico. No está en el cerebro. Ujú. A partir de ahí, sabemos que la materia es el colapso de la energía. La energía se colapsa y crea la materia. Por lo tanto, todo es energía. Ujú. Y la música es energía. Y la relación de la música ahí, pues, puede dar, Ahí, infinitas ahora posibilidades. podemos especular, ¿vale? Pero podemos pensar que puede haber un hilo conductor. Pues nos tienes que prometer que a medida que vayáis aprendiendo y descifrando cosas, nos las vayáis explicando, Sí. tanto en el aula como en Hablando se entiende la Bueno, mente. de hecho, las clases tenemos que revisarlas porque como hay cosas nuevas, Claro, se va actualizando constantemente. claro, es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora, los que hicieron el año pasado, hay cosas que ya he cambiado, Claro, que he tenido que claro. añadir porque hay cosas nuevas. Sí, 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 es inagotable, es un campo en constante investigación. Bueno, pues lo dicho, seguro que volveremos a hablar y a ir actualizando y a ir aprendiendo más cosas. Hoy sí que lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un verdadero placer, Rafael. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.